días, jóvenes estudiantes, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar esta clase con el tema número 5, que comprende de la unidad del libro, la unidad 2. Y el título del tema es la comprensión del psiquismo humano en contextos históricos, culturales y diversos. Vamos a partir de un principio como para poder entender. Siempre el ser humano se ha preguntado de dónde proviene el universo, cuál es el origen del ser humano. Estas dos grandes preguntas han sido siempre interrogantes en nuestra vida y en nuestra formación. Y hoy justamente el libro nos va a ayudar a entender dos teorías que son tan importantes e imprescindibles para poder comprender lo que la evolución del ser humano ha dado un salto abismal, ¿no? En ese sentido, vemos dos teorías, la teoría creacionista y la teoría evolucionista, ¿no? La teoría creacionista, su fundamento parte y su fundamento bíblico, como es las Sagradas Escrituras, diríamos la Biblia. La Biblia es la fuente fidedigna donde hay una creación, donde Dios crea. ¿A quienes crea en la Sagrada Escritura? Crea al ser humano, hombre y mujer, en un término genérico, también una familia, a los árboles, las plantas y también los animales. Esto es el fundamento del origen de la teoría del creacionista. Vamos a ir ahora a la teoría evolucionista, ¿no? Según distintos personajes como Charles Darwin, el evolucionismo ha ido un poco el ser humano con una teoría incluso del Big Bang. Si vemos aquí, son dos moléculas que han tenido un choque y de pronto eso ha convulsionado y ha tenido un montón de moléculas donde se ha originado el ser humano. Y la teoría evolucionista, con Charles Darwin, vemos la evolución como el ser humano ha ido desprendiéndose de un ser animal como era un simio, o un mono, como queramos llamarlo. Vamos a ir haciendo la etapa de la evolución. Y así de alguna manera vamos entendiendo que el ser humano ya en base a tener rasgos animales va teniendo ya rasgos muy humanos en nuestra realidad. Sin duda, queremos dar un ejemplo para entender esta parte de la teoría evolucionista. ¿En qué sentido? Doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de dos pequeñas jirafas, hablamos de las personas así, en este sentido han ido evolucionando. Todos un día nosotros hemos sido pequeños y hemos ido creciendo. Esto sería la forma evolucionista, donde el ser humano va a ir cada vez acrecentando su forma de ser, incluso hasta su forma de pensar. Y si damos otro ejemplo, dos jirafas grandes, hay una diferencia en esto porque tratamos de entender entre las pequeñas y las grandes cómo nosotros mismos también hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando. ¿Para qué? Para poder entender cómo es nuestro proceso de transformación en nuestra vida del ser humano. Asimismo, vemos también a llegar a una conclusión que es una evolución de los simios, ¿no? Descendientes de los monos. Ahí. Surge en la teoría evolucionista, vamos a ir de manera concreta llegando a donde va a surgir el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? No es otra cosa que el ser humano ya tiene dos patas o dos pies, como queramos llamarlo. Aquí está una imagen, vamos a entender en ese sentido, ¿no? El hombre y el animal, el ser humano con el animal, a veces quisiéramos compararnos, pero lastimosamente el animal tiene una fuerza más distinta a la del hombre, ¿no? Esto es bien importante. Y por eso así aquí un ejemplo de un caballo. O sea, no, el caballo nosotros nos arrastra, nos hace de todo y de nada. Entonces la fuerza de un animal a veces no se compara con la fuerza del mismo ser humano. Vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo donde el ser humano, desde pequeño, desde que nace, dejamos, por ejemplo, a la suerte, ¿no? Supongamos que este niño crece en un lugar aislado, marginado. Y en ese sentido, se consideraría un homínido. Homínido significa una persona aislada, una persona donde no va a tener una interacción social, no se va a encontrar con la otra persona, y eso es bien difícil de poder llegar a entender. Un ser humano nunca se puede aislar, siempre camina en pos de ¿qué? De que de alguna manera tenemos esta realidad del ser humano siempre es un ser sociable, no es un ser aislado, no es un ser marginado.
aislado, pero debemos humanizarnos, relacionarnos con los otros. Esto es bien importante dentro de nuestra formación. Asimismo, la homonización, es un concepto, homonización, es el proceso de selección natural. Cuando se habla de una homonización, se está hablando de estos tres puntos centrales que vamos a seleccionar, vamos a separar animales, plantas, personas humanas, distinto, cada uno con su característica. En la parte anatómica, fisiológica de nuestros antepasados, ¿no? Vemos también cómo nos han ido formando, hasta llegar a convertirnos en los seres humanos que hoy somos, tal y como somos ahora. El clima también tuvo un papel importante en nuestra vida, en nuestra formación, donde el frío, al ser cálido, ustedes saben que cuando Bolivia tiene una riqueza a nivel de que tenemos distintos climas, cuando nosotros nos crecemos en un lugar frío, pareciera que no desarrollamos de manera muy normal, pero sí cuando vamos a un clima cálido como Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pan, ustedes han visto que los chicos de una edad limitada son más altos y más desarrollados. Miren cómo influye en nuestra formación el clima en la parte formativa del mismo ser humano. También Aristóteles decía, un filósofo llamado Aristóteles decía, el ser humano solitario es una bestia o es un dios. Así como el ser humano puede crecer aislado, puede tener distintos tipos de facultades, pero también puede ser una persona que no razona, que no cuestiona, que no analiza y de pronto puede llegar a asesinar, a matar, porque no ha tenido una interrelación con otros seres humanos. La humanización es el proceso de evolución cultural que conlleva la adquisición de los rasgos características de nuestra especie. Cuando hablamos de cultura, es el mismo ser humano donde nace, donde se hace persona, cómo va formándose en su personalidad, ya sea de una cultura guaraní, quechua, aymara, etc. Son estos el medio donde vamos a desarrollarnos cada uno de nosotros. Tenemos un pensamiento a veces abstracto, ¿no? Abstracto significa que a veces tenemos un montón de teorías del ser humano, ¿ya? Un montón de teorías que tenemos cada uno de nosotros. Cuando tenemos un pensamiento abstracto significa que dejamos a un recién nacido a su suerte, completamente aislado. Volvemos al mismo tema, ¿no? Entonces, lo que queremos con el tema es que el ser humano no puede ser un ser humano aislado, sino un ser humano que está en contacto con todos. Hoy la pandemia nos ha ayudado, esta enfermedad nos ha ayudado a unirnos más como humanos, a apoyarnos, a colaborarnos, a sentir que el otro también necesita ayuda. No solamente es mi familia, sino es toda la naturaleza, los animales. Todo este compendio de cosas que estoy señalando también nos ha hecho reflexionar. Hoy en día, si bien antes el ser humano podía cazar a los animales porque algunos animales estaban en extinción, hoy en día damos la posibilidad de que estos animales puedan salir a flote, puedan salir a la luz y compartir esta naturaleza, este medio en la cual tenemos cada uno de nosotros que vivimos en nuestra realidad. Así, jóvenes estudiantes y señoritas, estoy enfatizando el tema y ustedes también van a tener el libro, lo tienen en casita, vuelvan a releerlo y a hacer para entender mucho más. Esto es lo que un poquito yo les doy como conocimiento para que ustedes puedan profundizar más. Y si hay alguna pregunta, alguna consulta, pues en el Zoom, en la formación del Zoom, ustedes pueden hacerme cualquier tipo de preguntas para tener de alguna manera este acceso y poder entender el tema, que sea muy práctico, accesible para cada uno de nosotros. Gracias, me despido, cuídense, cuiden a su familia, Dios les